Bien, bienvenidos el día de hoy, miércoles, a la clase de Mindset. Saben que como les dije, los días lunes vemos clases de trading, los días miércoles damos clases de Mindset, que a veces pensamos que hay temas que no tienen que ver nada con el trading y créanme que van directamente ligados, ¿sí?, a nuestra carrera como traders, ¿sí? Esta clase se llama ¿Cómo reconocer nuestras propias emociones? Es algo que nos ataca a la hora de hacer trading y debemos saber cómo reconocer esas emociones propias que nos atacan en ese momento. ¿Qué vamos a estar aprendiendo en esta clase? Primero, ¿por qué necesito reconocer mis sentimientos? Segundo, ¿sí?, ¿cuáles son las emociones y sentimientos que me atacan? Tercero, ¿cómo reconozco mis emociones y cómo puedo gestionar esas emociones? Una pregunta, y les pregunto por allí por el chat antes que arranquemos. ¿Ustedes en algún momento han visto esta película Intensamente de Disney? Díganme por allí por el chat. Por eso fue que les hice la encuesta en el canal de Telegram, porque la vamos a necesitar en este momento. Y el que no la ha visto, en lo que pueda y termine la clase, vaya a verla. Está en Disney Plus. Así que la van a necesitar para entender algunas cosas, ¿sí? Eh, de cómo funcionan las emociones. De todas formas, acá le voy a estar dando un spoiler de una parte, ¿sí? Solamente, para que entendamos, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar y como siempre les digo, necesitamos que dejen sus teléfonos a un lado, que tengan una libreta de anotaciones y que avisen a sus familiares que están ocupados y que van a ver una clase súper importante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a meterle candela al rancho, vamos a comenzar a meter fuego. Siempre cuando estamos iniciando en el trading o cuando vamos en nuestra carrera como traders, todo el mundo nos dice, no, que el trading es difícil porque hay que gestionarse emocionalmente, porque las emociones, porque el psicotrading, porque la parte emocional, porque el psicotrading, el psicotrading, el psicotrading y el psicotrading. Pero nadie nos dice ni nos da mucha información sobre cómo entromparle a las emociones. Nadie nos dice cómo debemos tratar esas emociones y cómo debemos enfocar nuestra visión de las emociones. ¿Ok? No sé si a ustedes les ha pasado que ustedes dicen, ajá, buscan cualquier cosa de psicotrading y les sale algunas cosas que no son ni siquiera emocionales. Entonces, nuestra psicología depende de muchas cosas, ¿sí? Pero su pieza fundamental es la gestión emocional, ¿sí? Y nosotros como traders debemos comenzar a gestionar esas emociones lo mejor posible. Primero, debemos comenzar, ¿sí?, por reconocer nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque reconocer nuestros sentimientos nos va a ayudar en varios aspectos. Primero, nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, ¿sí? Segundo, nos va a ayudar a aceptarnos. Si reconocemos nuestros sentimientos, también nos ayuda a reflexionar para mejorar nuestra toma de decisiones. Y esto en el trading es demasiado importante porque recuerden que nosotros todos los días estamos frente al gráfico y tenemos que tomar decisiones. Compro, vendo, me espero, entro al mercado, cierro mi orden, la dejo correr, coloco el stock aquí, lo coloco más allá, coloco el take profit más arriba, más abajo, y tenemos que entender nuestros sentimientos para tomar las mejores decisiones. También nos ayuda a mejorar las relaciones con las personas que nos rodean si conocemos nuestros sentimientos. No sé si ustedes conocen alguna persona que les cae súper mal porque no se la lleva con absolutamente nadie. Y a veces es porque esa persona no logra entender, ¿sí?, bien sus sentimientos, no sabe realmente lo que siente. Por lo tanto, no puede relacionarse de una buena forma con las personas que los rodean. También nos ayuda a establecer límites. Es importantísimo esto en el trading también.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber cómo nos sentimos para poder establecer un límite. ¿Ok? Me siento muy triste, me siento muy eufórico, mejor no opero. Coloco mi límite y me voy. ¿Sí? O ya tomé mi primera entrada, me fui en stop loss, me siento mal y hasta aquí llego hoy. Espero para mañana que se me pase ese mal sentimiento y puedo entender las cosas mucho mejor. Soy yo, se escucha con interferencia. Digan ustedes por allí, por el chat, si se escucha con interferencia o se escucha bien. ¿Sí? Bueno, se escucha bien. Continuemos por allí. Entonces, debemos reconocer nuestros sentimientos para establecer límites en nuestra operativa, ¿ok? Como traders. También reconocer esos sentimientos me va a ayudar en saber lo que necesito, ¿sí? Además de eso, también me va a ayudar a disminuir los riesgos. Otra cosa súper importante en el trading. Pero debemos entender algo, ¿sí? Hay una diferencia clara entre lo que son las emociones y los sentimientos, ¿sí? A veces no sabemos diferenciar. A veces te preguntan, ¿cómo te sientes? Emocionado. Ajá, pero emocionado puede abarcar muchísimas cosas. Por eso es que tenemos que saber diferenciar entre una emoción, ¿sí? Y un sentimiento, que no es lo mismo y ahorita vamos a ver la definición de cada uno. ¿Ok? Entonces, comencemos definiendo qué es una emoción. ¿Sí? Ya hemos visto clases de neurociencia, de cómo fluyen las emociones en el cerebro, pero ahora vamos a entender qué es una emoción desde el concepto que nos da la biblioteca más grande del mundo, que es Wikipedia. ¿Sí? Entonces, las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Entonces, una emoción, debemos tenerlo claro, de que es algo fisiológico, ¿ok? Es algo que está en nuestro cerebro y que no podemos evitar. Ok, esas emociones son el miedo, la tristeza, la alegría. Hay cosas que no podemos evitar, ¿sí? Porque obviamente lo genera, es la reacción, ¿sí? Con respecto a algo, lo causa algo y esa emoción es la consecuencia. Pero nosotros, como seres humanos, por instinto, no podemos evitar esas emociones, ¿sí? Nosotros no podemos decir, hey, yo ya no quiero estar triste. No, porque en el cerebro ocurren unos procesos químicos los cuales te hacen generar esas emociones, ¿ok? Por lo tanto, una emoción viene de la parte cerebral, es decir, que no la podemos evitar, es algo fisiológico, bueno, como dice aquí, psicofisiológico, ¿ok? Entonces, a diferencia de un sentimiento, que un sentimiento se refiere tanto a un estado de ánimo como también a una emoción conceptualizada que determina el estado de ánimo. Por lo tanto, el estado del sujeto caracterizado por la impresión afectiva que le causa determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación general. Es decir, que un sentimiento no es algo fisiológico, sino que depende de nuestra experiencia, depende de nuestro pasado, ¿sí? Depende de lo que hemos vivido que esa cosa me está causando, ¿ok? Ya yo no siento miedo por, por algo fisiológico del cerebro porque me siento atacado, sino que siento miedo por algo que me pasó en hace 2 años, 3 años. Les pongo un ejemplo. Si una persona lo viene a atacar un perro, por instinto, ¿sí? Siente miedo en su cerebro. Es decir, tiene una emoción que es el miedo, ¿ok? Pero, ¿sí? Si esa persona ve venir al perro y todavía ningún perro lo ha atacado, todavía ningún perro
le ha hecho ningún daño, esa persona no se va a sentir en peligro. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa mala experiencia. ¿Ok? Por lo tanto, siento el miedo, o sea, la emoción del miedo cuando el perro me ataca y allí sí entro en peligro, ¿sí? Mi cerebro entra de una vez en estado de alerta. Pero si a mí anteriormente me atacó un perro y yo apenas veo el perro allá y cualquier perro, así sea tierno, me va a dar miedo. Entonces, eso ya sería un sentimiento. ¿Claro hasta aquí o no está claro hasta aquí? La diferencia entre sentimiento y emoción. ¿Está claro hasta ahora? Bien, avancemos. Este carajo es Epicuro, ¿sí? Epicuro es uno de los filósofos griegos más resaltantes de la historia, con muchos filósofos griegos. Y esto va a servir como un ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver otro ejemplo de otro gran filósofo. Tenemos dos grandes filósofos en esta clase. Entonces, vamos a comenzar con Epicuro. Epicuro era un hombre de mucha fe. Él oraba mucho, ¿sí? A los dioses griegos y todo eso. Entonces, ocurre un suceso en Grecia que hay un terremoto, ¿sí? En Grecia. Entonces, hay una emoción que tiene Epicuro en ese momento, ¿sí? Que es el miedo. ¿Por qué? Porque obviamente al sentirse en peligro, automáticamente el cerebro entra en estado de alerta. Por lo tanto, la emoción que le causa el terremoto es el miedo, ¿sí? Luego de eso, Epicuro tiene un sentimiento de ira, ¿sí? Tiene un sentimiento de ira causada por el miedo. ¿Por qué? Porque su fe fue defraudada. Él le pedía tanto a los dioses griegos que él se sintió defraudado por los dioses griegos, por los dioses griegos, perdón. Entonces, esa emoción, ¿sí? De miedo me causó en Epicuro un sentimiento de ira. Entonces, fue causado porque su fe fue defraudada. Este fue un gran filósofo y vamos a un ejemplo de otro gran filósofo, el más grande de todos los tiempos, Ramón Maltrader, ¿sí? Ramón Maltrader quema una cuenta, es el suceso, ¿sí? Ramón Maltrader va y quema una cuenta. Que Ramón se siente triste, es la emoción que le causa quemar esa cuenta, ¿sí? Ahora, Ramón tiene un sentimiento de decepción, ¿sí? ¿Por qué? Quemó la cuenta, le causó tristeza, la emoción de tristeza, que él se siente decepcionado, ¿ok? Pero ¿por qué se siente decepcionado? Porque perdió los ahorros de su esposa. ¿Hasta cuándo con Ramón? Sí van entendiendo hasta ahora. Entonces, una emoción es algo que no podemos a veces ni evitar, ¿sí? Porque es una reacción en nuestro cerebro. Ahora, un sentimiento es en base a lo que pensamos, ¿sí? De ese suceso, al contexto que hay de ese suceso, ¿ok? Y cada uno le da un contexto distinto. Por lo tanto, puede causar distintos sentimientos de esa emoción. A algunos, quemar una cuenta le puede dar tristeza, pero esa tristeza te puede llevar a reflexionar o te puede motivar o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está claro de que es parte del proceso. Entonces, de nosotros depende, ¿sí? El sentimiento, no la emoción. Ojo con eso. Ojo, de nosotros depende el sentimiento porque nosotros somos los que le damos el contexto al suceso, ¿sí? La emoción se nos escapa de las manos, ¿sí? Por lo tanto, debemos entender, ¿sí? ¿Cómo puedo, ¿sí? Reconocer yo mis emociones? Eso es bastante complicado a veces cuando estamos iniciando. ¿Cómo puedo yo reconocer esas emociones y esos sentimientos?
Entonces, acá tenemos algo que se llama el círculo de las emociones. Podemos ver acá en el centro, ¿sí? Las 6 emociones más comunes, ¿ok? El enojo, el disgusto, el miedo, la sorpresa, la felicidad y la tristeza, ¿sí? Allí, en esas 6 emociones, se desprenden todos los sentimientos, como que se siente sumiso, rechazado, ansioso, alegre, interesado, orgulloso, culpable, pero ya esos sentimientos van, mientras más afuera vayan esos sentimientos, más específicos somos, ¿ok? Más sabemos qué es lo que sentimos en realidad. ¿Por qué? Porque, ajá, supongamos que nos dicen, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me siento feliz. Ajá, pero más o menos feliz. ¿Por qué? Bueno, porque me siento orgulloso de mi proceso, ¿ok? Y así voy entendiendo ese sentimiento que tengo. Es decir, que, como dijo este gran filósofo Schwer, que mejor afuera que adentro, ¿ok? Mientras más afuera identifiquemos nuestros sentimientos, más específicos somos y podemos entender qué causó ese sentimiento y cómo lo podemos afrontar. Si nos quedamos solamente con la emoción, va a ser difícil, ¿ok? Entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, como les estaba diciendo, ¿sí? Las emociones no son malas ni buenas, ¿sí? Simplemente son importantes. Yo no puedo decir que sentirme triste es bueno. Soy yo el que le doy el contexto a esa emoción y que puedo utilizar esa emoción a favor o en contra, a favor o en contra mío. Entonces, somos nosotros los que afrontamos esas emociones. Por lo tanto, no hay una emoción buena, no hay una emoción mala. A veces, ¿qué te digo yo? El miedo nos puede sacar de un apuro. Un ejemplo, que nosotros veamos un carro que venga, ¿sí? Que se le fue el freno de mano y se soltó en neutro por una bajada, sentimos miedo y nos quitamos, ¿sí? O un ejemplo, nos viene a atacar un perro y nos quitamos. El miedo nos puede salvar, la tristeza nos puede salvar de algo. Por lo tanto, no hay emociones buenas y no hay emociones malas. ¿Qué pasa con esto? Que las emociones, como les decía hace rato, no se controlan. Las emociones se gestionan, ¿ok? Debemos aprender a gestionar esas emociones y en eso vamos a ir trabajando para poder desarrollar nuestra parte emocional como traders, ¿ok? Como ya les dije, las emociones no se controlan, ¿ok? Y esto está más que comprobado, háblenlo con cualquier psicólogo y ustedes van a entender de que las emociones no se controlan, sino que se gestionan. Y los sentimientos, como ya les dije, van a depender de nuestras experiencias, ¿ok? Y de cómo asumamos nosotros esas emociones, ¿sí? Que nosotros entendamos cómo, cómo influyen esas emociones en nuestro cuerpo y nosotros mismos somos los que le damos el contexto. ¿Ok? Ahora, las emociones siempre van a estar, las emociones siempre estarán, perdón, pero debemos tratar de estar en ese constante equilibrio. Debemos tratar de mantenernos serenos, no ser ni una persona muy miedosa, ni una persona súper asquerosa, ni una persona que se la pasa molesto. Tampoco es bueno ser una persona de esas súper alegres, porque sé que ustedes a lo mejor tienen algún conocido que es así súper alegre y a veces como que ladilla, porque coño, qué ladilla este carajo tan positivo. También, y obviamente una persona tampoco al extremo de la tristeza. Entonces, entramos en el tema de la película que les comenté, ¿sí? Intensamente es una película de Disney Pixar donde se afronta muy bien lo que es el tema de las emociones, ¿sí? Cómo funcionan las emociones en el cuerpo y en el cerebro.
La película está basada en la historia, ¿sí? De esta chica, Riley, que ella cuando nace, y a todos pues nos pasa lo mismo, cuando nacemos tenemos en nuestro cerebro, en nuestro cerebro, estas emociones que son las que controlan nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestros recuerdos y van controlando todo a medida que ellos se van juntando. ¿Ok? Entonces, en el cerebro de Riley, ¿sí? Tenemos estas emociones como lo son, como les dije, el miedo, el asco, ¿sí? La furia. Y si ustedes se ponen a ver, y Disney es tan cuidadoso con el tema de sus películas que con el círculo que les mostré hace rato, los colores son los mismos, ¿sí? De estos. Vean, el miedo color morado, el rojo, el enojo, el disgusto o el asco, el color verde, la felicidad, el color amarillo, la tristeza, el color azul y la sorpresa. La sorpresa pues no aparece ahí en la película. Entonces, ¿qué pasa? Que las emociones son las que toman el control de las acciones de Riley. Y Riley es una niña que ha crecido con su familia, que ha crecido feliz y se van almacenando de una forma muy peculiar, ¿sí? Porque se almacenan en esferas, ¿sí? De pensamiento. Todo lo que va pasando durante el día se va almacenando, llega al cerebro en una esfera de estas, y ellos lo van almacenando. El cerebro va almacenando, va almacenando, va almacenando, va almacenando. Hay unas cosas que no son tan importantes y son totalmente desechadas. Y hay otras que sí como que marcan la vida de Riley, y a eso se le llaman pensamientos centrales, ¿sí? Ellos están en una parte especial del cerebro, ¿sí? Que están dados por partes muy puntuales y felices de Riley. Y eso es lo que va creando la personalidad de ella y va formando unas islas que se llaman islas de la personalidad. Está la de la familia, está la de la locura, a la niña también le gusta el hockey y crean una isla de la personalidad. Y si ustedes se ponen a ver y retrocedemos, ¿sí? Supongamos que Riley sea trader, ¿sí? Riley es una niña trader, ella no juega hockey, ella no hace nada, ella hace trading, ¿sí? Está comenzando en el trading. Netamente, no conoce nada. Entonces, la primera esfera de pensamiento que le llega es que entra en un grupo, supongamos, pagó $2,000 por un bot de trading, entró, ese bot no sirvió. ¿Qué creen ustedes que va almacenando ella? Ella va almacenando miedo. Ahora, fondió una cuenta con $5,000, la quemó. Va almacenando más miedo, va almacenando más cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella a esa emoción le da un contexto distinto. Todavía ella no sabe que tiene que estudiar, que tiene que prepararse, que es una carrera a largo plazo, sino que ella le está dando un contexto distinto. Al momento que se crea la personalidad de Riley en esos pensamientos centrales, ella se crea una mal trader. ¿Por qué? Porque simplemente todas las experiencias que tuvo, ¿sí? Y las emociones afrontaron eso de una forma que no era, entonces ella crea una isla aquí en su personalidad de una mal trader. La trader que quema, bueno, de un Ramón mal trader. Aquí debería estar como la cara de Ramón, ¿sí? Entonces, ella creó una isla ahí de ser una mal trader, porque es su personalidad. Quema cuentas, no respeta el plan de trading, esto y aquello, ¿sí? Por eso es que esta película es tan importante, y el que la ha visto entiende que luego de esto, alegría se pierde, alegría se va, o sea, ocurre un momento que es expulsada de la torre de control, por así decirlo, y todo, absolutamente todo se sale de control. Las islas se apagan, todas las islas se apagan,
el resto de las emociones no saben cómo controlar el cerebro. La ira toma el control. Después que estas islas se apagan, ella se convierte en una chica súper rebelde, cambia totalmente su personalidad porque ya alegría no está en el control. Eso nos deja un gran mensaje, ¿sí? Y es que las emociones son nuestras mejores aliadas, principalmente, ¿sí? ¿Por qué? Como les estaba diciendo hace rato, el sentimiento de preocupación, ¿sí? Que lo puede causar una emoción como el miedo, nos va a ayudar a ser personas más responsables, ese sentimiento de preocupación, ¿sí? También el sentimiento de tristeza, ¿sí? El sentimiento de culpa que es causado por la emoción de la tristeza me puede ayudar a sentarme a reflexionar, ¿sí? Y yo pensar y decir, oye, no tenía que meterle 100 lotes a esa cuenta, tenía que ponerle stop loss a esa entrada, tenía que respetar mi plan de trading o cualquier cosa porque lo está causando la tristeza. Pero recuerden que somos nosotros los que le damos el sentido con nuestro contexto al sentimiento, ¿sí? Pero como pasa en la película, siempre necesitamos de alegría, siempre necesitamos tratar de sentirnos bien, ¿sí? Y por eso es que nosotros los traders debemos desarrollar al máximo nuestro bienestar y hacer cosas que nos hagan bien en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque si nos sentimos bien a la hora de que me ocurra algo, de que tome un stop loss, yo ya no me voy a sentir con el miedo, o sea, voy a sentir miedo, pero le voy a dar un contexto distinto teniendo la emoción de la alegría. El que ha visto esa película y el que no, de aquí salga a verla intensamente. Ella resuelve todo en el cerebro, absolutamente. Cuando algo malo está pasando, siempre se saca algo bajo la manga, pone el bombillo y ¡pum! Automáticamente le cambia el ánimo a la niña. ¿Por qué? Porque desde ella puede dominar con el contexto a las demás emociones. Y eso es lo que tenemos que tratar de desarrollar nosotros los traders, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo carajo hacemos nosotros para gestionar esas emociones? Ya más o menos le he ido dando esas perlitas allí. Pero fíjense algo, tenemos emociones como les dije, el miedo, ¿sí? La ira, el asco, la tristeza, la felicidad, y la sorpresa, ¿sí? El miedo nos puede paralizar, ¿sí? Imagínense esa situación de que el miedo nos paraliza. No sé si a ustedes les ha pasado de que van a tomar una entrada y sudan, no pueden dar el clic. ¿Por qué? Porque sienten miedo. Entonces, ustedes tienen que analizarse y como les decía yo en la clase, creo que del estoicismo, debemos aplicar la distancia cognitiva. ¿Qué es la distancia cognitiva? Simplemente me saco yo de la fórmula y meto una persona que yo admire o simplemente me observo desde lejos. Entonces digo, bueno, ¿qué haría X persona estando en este momento que estoy yo? Y así le puedo dar un contexto mejor y rápido. ¿Ok? Entonces, si el miedo nos paraliza, podemos hacer eso. Por lo tanto, también la ira, ¿sí? También nos puede ayudar a confrontar algo. ¿Ok? Y así vamos gestionando. Un ejemplo, si una persona viene a hacerme daño, yo, si no sé manejar esa ira, las cosas pueden pasar a mayores, ¿sí? Entonces, debo aprender a gestionar, ¿sí? Esa ira. ¿Por qué? Porque simplemente me puedo ir a confrontar a esa persona y le puedo dar en la madre. Entonces, conjunto con esa felicidad, podemos cambiar el contexto, ¿sí? De esa ira. Igualmente pasa con el asco. El asco normalmente nos afecta y nos da por huir de ahí. Algo huele mal, guácala, nos vamos, ¿sí? Pero
también podemos cambiar ese contexto. La tristeza nos puede llevar a reflexionar, ¿sí? Pero también va a depender del contexto que le demos, como siempre les digo. La felicidad siempre nos va a motivar. Por eso es que les digo que debemos tratar de ser traders rentables, pero para poder ser traders rentables, debemos ser traders felices, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, un cocinero puede hacer su trabajo estando con miedo, con ira, sintiéndose con asco. Un ingeniero puede ir a una obra, supongamos, a supervisarla con ira. Hasta un médico puede hacer ese trabajo, pero nosotros lamentablemente no lo podemos hacer. Y por eso es que el trading es tan complicado y es tan difícil, porque a veces son tantas cosas que se juntan que no sabemos cómo resolver. Entonces, la idea es ir metiéndole granito tras granito tras granito para poder alcanzar esa felicidad que es la que va a dominar el resto de las emociones. Imagínense que en nosotros sea el miedo el que domine el resto de las emociones, ¿sí? Al momento que yo sienta asco, a mí me va a dar miedo estar en un basurero, ¿sí? Al momento que yo sienta ira, me va a dar miedo otra persona y simplemente le voy a meter duro. A cada rato cualquier persona que me medio mire feo, me va a dar miedo y le voy a meter en la madre, ¿sí? Igualmente puede ser que me dé miedo la tristeza. En el trading puede ser que tengamos miedo a la pérdida, miedo a fallar, miedo a que nuestro análisis falle. Entonces, ¿cómo gestionamos ese miedo? Ya les dije, aplicando la distancia cognitiva y además de eso, ¿sí? Tratando de ser personas más felices. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo asumo, supongamos, una pérdida, yo digo, bueno, tranquilo que esto es parte del aprendizaje, esto es parte del entrenamiento, tengo que afrontar esa pérdida porque es parte del juego, es mi día a día, ¿sí? Además de eso, pues también la sorpresa nos prepara a afrontar nuevas situaciones. Entonces, como les decía, los sentimientos pueden desencadenar, ¿sí? Un efecto dominó, ¿sí? Yo tener un sentimiento puede que me lleve a otro, ese a otro, ese a otro, otro a otro, y puede a veces, lamentablemente, hasta acabar con la vida de una persona, un mal sentimiento. Entonces, volvemos a traer a este gran personaje, este gran filósofo del trading mundial, ¿sí? Que es Ramón Maltrader. Entonces, Ramón sigue quemando cuentas. Ramón sigue quemando cuentas y eso le genera, ¿sí? Una emoción de ira. Aquí puse sentimiento, pero le genera esa emoción de ira porque él quiere ser un trader rentable y le genera un sentimiento de molestia, ¿sí? Que no poder lograrlo, ¿sí? Pero Ramón está intentando mejorar. Él llega, fondea una cuenta, la vuelve a quemar, ¿sí? Y lo que desencadenó la ira, luego va a desencadenar miedo, luego de eso va a desencadenar tristeza, luego de eso va a desencadenar sentimientos como la frustración, como la decepción, como la desmotivación. ¿Y qué es lo que va a causar? Que Ramón simplemente se retire del trading. ¿Por qué? Porque está dándole un mal contexto a esa quemada de cuentas, además que no está asumiendo responsabilidades y no está entendiendo de que debe hacer las cosas mejor, ¿sí? Entonces, supongamos que Ramón comenzó con la ira, con el enojo, y a Ramón nosotros le preguntamos, Ramón, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Sí? ¿Qué sientes, Ramón? Bueno, yo me siento molesto. Ajá, pero ¿qué es lo que de verdad te molesta? ¿Sí? ¿Qué es lo que de verdad hace que cause ese enojo? Entonces, él puede decir, bueno, realmente yo quemo la cuenta porque me asusto cuando el mercado va a llegar a mi stop loss y yo lo corro, lo corro, lo corro. Entonces ya Ramón no está molesto, sino que está asustado.
¿sí? Pero hay que ir más a fondo, ¿sí? No es simplemente sentirse asustado por sentirse asustado. Le preguntamos a Ramón, bueno, Ramón, pero hay algo, o sea, en tu vida que pueda hacerte sentir asustado, puede ser que perdiste algo, tal. Bueno, era que mis papás, ¿sí? Cuando yo estaba pequeño eran muy exigentes conmigo y yo siempre tenía que hacer las cosas bien. Y si las hacía mal, me decían que era un inútil, que yo no servía para nada, esto y aquello. Y entonces Ramón lo que tiene es miedo a sentirse inútil. Por lo tanto, Ramón también se siente inferior, no se siente capaz. Y fíjense cómo pasamos de Ramón sentirse molesto, tener ira y estar enojado a otra emoción que desencadena otro sentimiento. ¿Por qué? Porque es algo que le pasó en la vida a Ramón que lo hace fallar en el trading. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Entonces, ¿cuál es el objetivo, sí, de esta clase? Primero, identificar sentimientos en el círculo externo. ¿Qué es lo que de verdad me pasa? ¿Sí? Y segundo, hallar el origen del mismo. Debemos entender cuál es el origen de nuestro sentimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento es el éxito de la gestión emocional. Si yo me conozco y entiendo lo que yo soy y de dónde se generan mis emociones, perdón, mis sentimientos, ¿sí? Yo voy a tener ese autoconocimiento que necesito para ser trader. Y con esto les comparto una historia muy personal, ¿sí? Quiero compartirle una historia muy personal. Yo, desde pequeño, ¿sí? Mis padres pues eran algo exigentes conmigo en el tema de las clases. Siempre tenía que salir bien, siempre tenía que tener buenas notas. Y eso, gracias a Dios, pues me hizo una persona exigente conmigo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo llego al trading, yo prácticamente que quería estudiar mucho, ¿sí? Para hacer las cosas lo mejor posible. Y cuando me voy al mercado, las cosas no eran así como en el colegio, que usted estudia y saca 20 y ya. No, la práctica es otra cosa. Por lo tanto, eso me comenzó a afectar, ¿sí? Me comenzó a afectar porque yo me sentía como abrumado, ¿sí? Me sentía aquí, abrumado de que no podía lograr los resultados a pesar de que me esforzaba. Cuando yo hice ese clic, yo logré comenzar a avanzar. Otra cosa, soy también deportista y siempre me crié con la idea y todavía juego de esa forma de que yo juego siempre para ganar. Yo nunca juego para perder y siempre salgo con una actitud de ganador. Y si yo pierdo una partida, yo salgo a buscar revancha de una vez, a buscar revancha y pidiendo revancha. Cuando llego al mercado, y porque así fue que me criaron, o sea, así fue que me formaron a mí. Cuando yo llego al mercado y me doy cuenta de que pierdo una entrada y yo entro de una vez a buscar la revancha. Y sabemos que en el mercado no podemos buscar revancha porque el mercado nos da la vuelta, ¿sí? Por lo tanto, yo me sentía como resentido, un ejemplo, como por aquí, resentido de que yo no podía ganarle al mercado y siempre volví a entrar eh, por revancha y el mercado me sacaba. Y volví a entrar por revancha y el mercado me sacaba. Y volví a entrar por revancha y el mercado me sacaba. Hasta que logré identificar eso. Pero que no fue solamente que yo dije, ah, no, eh, yo estoy entrando por revancha. No, yo tuve que entender de dónde se generó ese sentimiento de yo entrar por revancha. ¿Dónde puedo hallar yo el origen de mi sentimiento? Y a veces cada uno de nosotros trae traumas de la infancia que no hemos identificado aún y eso nos afecta a la hora de que vamos a tomar entradas en el mercado.
Por lo tanto, tenemos que poner en práctica esto. Si ustedes sienten miedo al entrar al mercado, sienten esa emoción de miedo, sienten esa emoción de tristeza, a lo mejor hay cosas allí que hay que tratar. Y todo eso hay que tratarlo de la mano con un psicólogo. Siempre busquen un psicólogo, traten de asistir a un psicólogo y que el psicólogo los ayude a entenderse y a autoconocerse para que ustedes puedan tener el mayor autoconocimiento y a la hora que estén operando, ustedes digan, hey, me siento como acelerado. Yo mejor me voy de aquí, ¿sí? Apago la computadora y me voy, ¿ok? Entonces, ¿qué les ha parecido la clase de hoy?